Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Herbert Letelier y les vengo a reseñar hoy un podcast que me encontré por ahí navegando en Spotify, luego en Apple Podcast, y me pareció muy peculiar este podcast. Porque habitualmente yo, como saben, siempre trato de reseñar los mejores podcasts que se dediquen a algo específico, ¿no? Ya sea libros, ya sea películas, ya sea entrevistas, ya sea bandas de rock independientes, todo lo que podamos encontrar. Y me topé con un proyecto que lleva 5 años y es como muy curioso. Porque empezó como terminando otro proyecto, acaba de empezar, más o menos leí un poco de su historia, y lo empezó inicialmente una persona que se hace llamar Pavel Velasco, y después le ayudó un amigo de él, supongo. Ellos presumían que estaban en una tortería que se llamaba Moisés, Arturo, Tristán. Poco a poco se fueron sumando personas a este proyecto, y así como fue creciendo, pues también ha ido igual disminuyendo sus transmisiones, solamente conservando prácticamente las de las películas. Eventualmente creo que tienen otro segmento que se dedica al Club de los Chatulus, algo así, que reseñan películas de terror, suspenso, policíacas. Y también por ahí sale en alguna parte la reseña de los libros. Ellos dicen que, Pavel trata siempre de reseñar libros descatalogados, pero a últimas fechas ya le entra todo, ¿no? Parece que lo que le llega a sus manos es lo que lo reseña. Y también, pues, una asidua lectora que se dice Carolina, que a veces le ha dado, o a últimas fechas le ha dado por repetir libros que en su momento ya reseñó Pavel, pero bueno, esto es algo insondable y pues que esta gente que vive en este lado del mundo, por decirlo así, pues no se percata, ¿no? Cuando son réplicas, simplemente piensan que tienen atribuciones o derechos como los que somos originales, ¿no? Entonces ellos piensan que pueden hacer lo que las personas que somos originales pueden realizar. Entonces ellos se dedican a reseñar libros escritos por personas, pues, que son simulaciones simplemente, y ellos son una simulación de otra persona. Entonces, pues me pareció muy buen podcast, a pesar de estas restricciones que tienen en su ser. Pues al menos ellos son pues unas réplicas sin esta idea o sin la existencia de que simplemente son unas personas programadas por alguien más, y en el mundo en el cual viven, pues se dedican a reseñar libros de otros escritores programados, y no saben que todo su mundo, toda su vida misma es una programación de una secuencia o subsecuencia de hechos de alguien que determinó que fuera así. De las 1001 posibilidades que hay de desarrollo en el universo, ellos solamente están en una micropartícula o en una microhistoria, pero ellos piensan que lo son todos, ¿no? Entonces, en su humanidad, luego dicen que son lo máximo y lo más grande, pero nunca se han puesto a ver siquiera que son del tamaño o su tamaño junto a un planeta. Entonces, pues me parece un muy buen podcast. Ojalá se puedan acercar a él. Se llama Libro Claroscuro. Lo llevan Pavel y Carolina los miércoles. Los 13 de cada mes creo que reseña el Club de los Chatulus. Y Arturo las películas. Si algún libro les gusta mucho, algo así, no se preocupen que a los 2 o 3 meses Carolina lo va a volver a reseñar. Entonces es algo padre que inconscientemente ella vive en una pseudoprogramación posterior, ¿no? Pavel está programado para reseñar los libros que él considera más relevantes, pero Carolina aún así está reprogramada para reseñar los libros que le parecen muy interesantes, pero aparte, algunos que ya leyó Pavel, pero ella no es consciente que ya los reseñó. Es como una historia muy chistosa esta de lo que pasa en Libro Claroscuro. Entonces espero que se quieran acercar a este podcast. La verdad es que es un gran podcast, me gustó mucho. Pues más o menos, o sea, la verdad es que yo también me costó mucho. Antes estaban en una plataforma, ahora están en Anchor. Bueno, siempre han estado en Spotify, pero pues se han perdido ahí ciertos libros y todo eso, pero más o menos, y si las cuentas no me fallan, ya deben de llevar como 250, 260 libros reseñados, que es un montón.
No puedo decir que lo que nadie podría leer en 5 años, pero pues sí es complicado que alguien se lea un libro a la semana. Pues bueno, estos muchachones o señorones o no sé en su programación en qué etapa de la vida van, pues bueno, hacen esto y se dedican a ello. Pues muy bien, ya saben, a mí me pueden escuchar todos los miércoles reseñando podcast. Soy Gerber Letelier. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Víctor Nisel y les traigo el día de hoy la reseña la reseña de vida, por decirlo así, de un escritor que, pues desafortunadamente, si lo podemos decir de una forma, nunca vio ciernes a nivel comercial y nunca vio ciernes para que más gente lo conociera. Él se llamaba Camilo Velasco. Se llamaba porque pues obviamente no podemos estar en contacto con su vida y con su especie. Simplemente él vive en una simulación y tiene por ahí varios cuentos, la verdad, bastante bien logrados. Tiene un libro publicado ya en Amazon, en electrónico, que se llama El cuento de los últimos días, que la verdad es que tiene un compiladito de cuentos bastante bueno y muy, muy interesante. Son cuentos, creo que escribió entre 2017 y 2021, por ahí. La verdad es que está bastante padre. También por ahí nos llegó uno que está publicado en una revista electrónica que se llama El escritor imaginario, que también es un gran, gran cuento. Y es un poco quizá lo que le pasa en la vida a Camilo Velasco. No se da cuenta que simplemente es una simulación que fue programado para intentar ser un escritor, y en ese proceso de intentar ser un escritor pues vive una vida normal como la de todas las personas. No es que quien no sea escritor no tenga una vida anormal, o más bien quien sea escritor tenga una vida normal, como lo quieran ver. Él así lo es, ¿no? Tiene una vida normal, trabaja en una oficina. En su tiempo libre pues se da tiempo de escribir en las noches, a veces en la mañana, a veces se dedica muy profesionalmente, y muchas tantas más pues le gana el desmadre antes de dedicarse a escribir. Pero bueno, tiene esos cuentos en su haber. Algunos de ellos tocan temas, pues la verdad, un poco paranormales, estas transmutaciones o ir allá de una vida a otra. Y en algún momento cuando lo empecé a leer, se me hizo increíble que en su entorno, en su vida misma, puedan llegar a tener quizá estas ideas tan obtusas de algo que pues sabemos que existe. Sabemos que las simulaciones y las programaciones existen porque nosotros nos dedicamos a simular y a programar, pero que alguien que hayamos simulado y programado se dedique a crear cuentos, creando que se puede transmutar y vivir en otras vidas o interconectarse con otras personas que ya no existen, pues es algo como complejo, ¿no? Todo el mundo en su mundo lo ven como algo ridículo, como alguien que se comunica con los muertos, o que se comunique con alguien que ya tiempo atrás no está, o que tenga visiones. Pues es algo como inclusive los ridiculiza, ¿no? Los ven, les dicen algo así como santeros o de otras formas peores. Entonces, muchas veces yo pienso que este escritor, Camilo Velasco, en vez de dedicarse a discutir con la gente, mejor se pone a escribir sus cuentos, que la verdad es que sí son bastante buenos. También me llegó por ahí uno que se llama, que la verdad es que es artesanal, este libro de Camilo Velasco, y me sorprendió mucho el verlo. No tiene una editorial, por lo que veo fue creado de forma independiente, y se llama El Hacedor de Cuentos. Y entre los cuentos que viene ahí viene uno que se llama El Hacedor de Nubes. La verdad es que me gustó mucho, me llamó la atención que quien le ayudó a publicar este libro lo haya hecho tan de buena manera, porque compiló muchos de sus cuentos de cierto tiempo. No registra en qué tiempo están creados estos cuentos, pero se alcanza a ver que lo hizo pues con mucho cariño, y no sabemos cuántos tirajes de este libro salió, pero la verdad es que está bien padre. Y todos los que tengan un juego de este libro, pues bueno, a pesar de que es un escritor que vive en un mundo de simulación, pues lo hace bastante bien. Parece que es un humano normal. Entonces, bueno, pues esa es nuestra recomendación. Sí, difícilmente van a poder encontrar ese que les digo del Hacedor de Cuentos,
pero sí el de la revista digital, el de El Escritor Imaginario y el del Amazon, El Cuento de los Últimos Días, pues lo pueden encontrar. Digo, tienen descuento, pues finalmente es un libro escrito por un simulador, por una simulación, entonces ya saben, todo lo que está escrito por una simulación pues tiene un 50% de descuento, pues los que son creados por nosotros, pues bueno, tienen su precio en lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, un gusto saludarles, como todos los miércoles. Yo soy Víctor Nicel y nos estamos escuchando por acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy les traigo un libro que la verdad es que les va a volar un poco la cabeza. No había leído tanta información de él hasta que estaba leyéndolo y me llamó mucho la atención. Se llama La Anomalía por Hervé Letelier. Es el ganador, este libro fue ganador del premio Goncourt en el 2020, que pues no es poca cosa, es uno de los privilegios o premios más grandes que existen para los escritores franceses. Lo ha ganado Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, que bueno, ya nada más conocer estos dos escritores, pues bueno, podemos decir que es un gran premio. Este libro fue editado en Seix Barral, 366 páginas que se te van de volada y tiene una historia, la verdad es que bastante candente, bastante interesante, que a mí me hizo recordar un poco a esta serie de Lost, no sé si la recuerdan, unos ocupantes de un avión que caían en una isla como desierta y no sabían qué había pasado de que cayeron al avión hasta la isla desierta y empiezan a tener cierto tipo de problemas. Pues bueno, no es así, pero es parecido. Todo empieza pues en un vuelo de París a Nueva York el 10 de marzo del 2021 y pues bueno, en esta novela Hervé Letelier nos va presentando a distintos personajes, pues un asesino a sueldo, cómo hace crecer su cuenta de dinero en miles de dólares en asesinatos sumamente fáciles y cómo después pues ese dinero lo transfiere en bitcoins, ¿no? Porque supuestamente dice que tener tu dinero en Bitcoin es irrastreable y es la forma en que los criminales tienen su dinero, pues una idea un tanto obsoleta o obtusa, o si tú quieres muy limitada de las cosas, pero bueno, así lo hace ver. También un escritor que se dedica a sobrevivir con traducciones de bestsellers, pues traduce libros muy sencillos, muy cómodos, así, comercialones, ¿no? Como los de Agatha Christie o de Harry Potter, todos esos libritos muy, muy facilitos, pues se dedica a hacer eso. O también el que tiene un affair romántico, el que tiene cáncer, la niña que próximamente va a cumplir años, el escritor, un cantante africano de Nigeria que me hizo recordar un poco a Fatboy Slim, por el nombre que le ponen en el libro. Que bueno, pues tiene, y aquí sacan muchos clichés y muchas reminiscencias pues a los raperos, ¿no? Cómo se comportan y cómo son, pues bueno, así un poco con este Slim Boy, se llama este cantante nigeriano, y bueno, pero hasta aquí pues como que hay muchos personajes, muchas historias y vamos vinculando unas con otras y como que no entendemos del todo el qué, por qué, pero bueno, hasta aquí la historia va bastante entretenida, bastante buena, te mantiene en vilo, te mantiene entretenido y dices, bueno, pues qué onda. Aquí es donde yo me puse a investigar un poco del libro y fue que llegué a que este escritor Hervé Letelier, aparte de todo, es matemático. Y pues ya saben mi afición y mi gusto por las matemáticas, aunque no las ejerzo y no las he desarrollado y hoy en día no me dedico a hacer ni siquiera una cuentita, pero me encantan las matemáticas, ¿no? Entonces, en algún momento entre el 24, miren, salud para los que no están tomando, ahí les va. Entre el 24 y el 26 de junio, pues pasa lo mismo, ese mismo avión de París a Nueva York, vuelve a llegar a Nueva York. Y perdón. Y pues bueno, de la nada aparece por los aires este avión con los mismos pasajeros, los mismos acompañantes aéreos, toda la tripulación. Y entonces el piloto como que se pone a pensar, ¿qué está pasando, no? Alguien me está jugando como una broma de mal gusto y pues se dirige con sorna hay un portaaviones que ya mandó a dos aviones, pues dispuestos a detenerlos, ¿no? Y dice, oye, pues ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué
¿Por qué nos están siguiendo? Y el almirante dice, pues es que ustedes de dónde vienen o quiénes son o... Entonces como que no lo cree el capitán del vuelo, finalmente aterrizan y vienen pues todos los interrogatorios, las inexplicables resoluciones a pues esta anomalía, como se llama el libro, las teorías posibles de cómo el mismo avión con las mismas personas aterrizó en el mismo lugar, viene del mismo lugar, pero pues la diferencia de 3 meses y días. Entonces es algo así como súper extraño. Y pues todas las teorías que surgen, ¿no? Como un salto cuántico, una anomalía temporal o algo similar. Algo como muy parecido a la Matrix también en algún momento, donde alguien nos controla o alguien controla todo. Y cuando todo está a punto de salirse de control, pues regresan al suceso desastroso. Y entonces lo que hacen es que te reprograman o te vuelven a simular para que tú no te des cuenta de este suceso y se corrijan las anomalías. Entonces, ahí ya te empieza a caer el 20 del libro y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿En dónde estamos viviendo? ¿Quién está regresando el tiempo a lo que estoy haciendo ahora para corregir esta anomalía y no me dé cuenta que simplemente soy alguien simulado o programado o determinado para vivir esta vida que estamos viviendo, que pensamos que es la vida correcta, pero realmente es una vida que alguien nos está otorgando y que quiere que la vivamos como ellos dicen que la vivamos? Bueno, todo este pensamiento tan complejo que quizá en unas rebuscadas palabras les acabo de decir, más o menos viene descrito en este libro. Entonces, pues también incluyen aquí, dentro de todas estas posibilidades, una posibilidad matemática de cuántas trazas o cuántas tramas de vida podemos tener, y que se necesitaría una como supercomputadora del tamaño de la luna para poder simular todas las vidas que tenemos que vivir para tener todos los finales posibles que podrían suceder desde el inicio de la vida humana misma, algo así. Bueno, también otra posibilidad es la posibilidad de que esta vida misma que tenemos, un ser extraterrestre, simplemente nos controle y nos vea cómo funcionamos en un mundo. O sea, nos deja y ahí están nada más observándonos y nosotros pensamos que estamos en toda la libertad y felicidad del mundo, pero realmente pues solo somos unos pequeños ratoncitos corriendo en una rueda sin darnos cuenta que solamente somos eso. Entonces, pues todo este tipo de cosas vienen descritas en el libro, las posibilidades que plantean los científicos, y queda como algo ficticio de quiénes somos, quién nos manipula, o las posibilidades que se tienen que vivir para poder saber el suceso final de la humanidad. Entonces, bueno, está como un poco complejo esta parte del libro, pero está muy, muy interesante. Me gustó un chorro. También siguen avanzando las posibilidades y conjeturas del avión que aterrizó en marzo y el que aterrizó en junio. Y pues los problemas que llevarían, pues que la gente se enterara que existen 243 personas que llegaron en marzo y 243 que llegaron en junio, siendo las mismas personas. Solo que en el avión 2 o en el de junio, pues se murieron 2 de los pasajeros que venían en marzo. Entonces es así como pues bien complicado, ¿no? También pues las protestas religiosas que llegan a haber por todo, dicen algo así que el vademecum de la religión es el Papa. Me dio mucha risa esta parte. Entonces, pues todos se acercan al Papa para preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que existan pues 2 sucesos, que uno haya llegado en marzo y otro en junio? Y entonces pues obviamente el religioso va a decir lo que tiene que decir. Es la grandeza de Dios, ¿no? Es la grandeza de Dios la que ha hecho que exista esta posibilidad de que nos encontremos 2 veces 243 personas en una misma situación, algo así. Entonces, aquí como que se plantean cosas muy extrañas, y bueno, en su momento Víctor Nizel, el que llegó en marzo, pues se suicidó. El Víctor Nizel era el escritor, el traductor, pues, el que se dedicaba a traducir libros muy facilitos a modo tipo Harry Potter o Agatha Christie. Se suicidó. Y el que sobrevivió de junio decía, pues, que qué iba a pasar con una anomalía. Pues solamente decía que pues no iba a pasar nada, que la vida seguiría tal cual la conocemos. Una vez que la humanidad se entere que somos réplicas o una simulación de una supercomputadora o una manipulación de seres extraterrestres,
pues no iba a pasar nada, íbamos a seguir viviendo la vida como la conocemos hasta la fecha, porque finalmente pues la renta se tiene que seguir pagando, la comida la tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir bebiendo, respirando, haciendo el amor. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nos enteremos que solamente somos una simulación? Pues nada. Entonces aquí como que nos da un poco la respuesta a las cosas Víctor Nizel. Inclusive la gente del vuelo de junio se dedicó a leer sus libros de Víctor Nizel para saber la resolución a esta anomalía pues científica o matemática, ¿no? En algún momento, pues una de las actrices que llegó en marzo comenzó una relación, un noviazgo, y la que llegó en junio, pues se encontraron, ¿no? Se confrontaron en un programa de televisión, y pues todo el impacto que causó en la gente a ver dos personas idénticas, una réplica de marzo y otra de junio, siendo la misma persona, pero en distintas temporalidades, una viviendo una vida que la otra pues ya no la pudo vivir porque llegó 3 meses después. Entonces toda la audiencia creó un conflicto enorme, y pues también la concepción de pues la vida como la conocemos, ¿no? Un fanático religioso llegó, asesinó a personas en el set, se causó un conflicto muy muy grande. Entonces pues nos plantea este tipo de cosas este libro, este tipo de situaciones. Igual no les voy a platicar más porque es un libro bien interesante, muy bueno, que te hace pensar más allá de la vida misma como la conocemos y como nos la han planteado, o como no nos han enseñado las cosas en la escuela que funcionan. Pues en este libro particularmente de Herbert Letelier, La anomalía, nos dice cosas distintas, cosas diferentes, que al menos a mí quizá no se me habían pasado por la mente. En algún momento pues sí me he llegado a pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar después de mi vida? ¿O voy a volver a nacer? ¿O voy a vivir en otro mundo? ¿O en el cielo? ¿O en el infierno? Depende cómo me porte, pero ¿realmente la muerte será tan dolorosa? ¿O realmente la muerte es lo que pensamos que es? ¿O finalmente tenemos una continuidad en distintas formas de vida, muerte o espíritu? No lo sé. Pero al menos un planteamiento bastante relevante nos pone en este libro La anomalía de Herbert Letelier. Ojalá se acerquen a él, es un libro muy premiado de hace 2 años, pero vale mucho la pena, el cual les volará un poquito la cabeza y les hará llegar a grandes pensamientos, ¿no? Y muchas veces pues es lo que buscamos acá en el libro Claroscuro, ¿no? Y en este caso se llega a un final pues preconcebido, ¿no? Pues sin tener en cuenta pues que el libro es de quien lo compra, pero siempre va a pertenecer el libro a quien lo escribe. En este caso, el autor hace uso de una máxima para utilizar la costumbre del ser humano y dejar pues un game over, ¿no? Donde siempre sabemos que el juego está perdido o que cuál es el final. Y en este caso quizá el libro nos deja esa situación que no sabemos el final a pesar de que lo terminemos, porque quizá entendemos más de lo que pensamos que entendimos o entendimos menos de lo que creímos que habíamos entendido, pero sí te deja con un pensamiento y una idea un tanto confusa en la mente que te va a hacer pensar y repensar este tipo de cosas como una anomalía misma que quizás suceda o nos ha sucedido en la vida, pero por alguna razón regresamos y se corrige dicha anomalía y ya no sabemos que existió dicha anomalía. Bueno, les dejo esta reseña, esta recomendación. Por favor, acérquense al libro, léanlo, coméntenlo en nuestras redes y si tienen oportunidad, recomiéndenselo a más personas. Yo soy Pavel Velasco, que los que saben, también en algunas de mis historias que he escrito me llamo Camilo, y algunas personas a veces fuera de Libro Claroscuro me llaman Herbert. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.